Buenas noches, mi nombre es Sonia Mabel Hernández y este es un video que se realiza para la asignatura Territorio y Diversidad Poblacional. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta para hablar de territorio es que el territorio no es únicamente un espacio físico, sino es fundamentalmente un espacio de relaciones entre los seres humanos con otros seres humanos, pero también con los espacios en los que éste habita, sus espacios, digamos, natural. Por lo tanto, hablar de territorio implica hablar de fenómenos culturales, implica hablar de fenómenos económicos, de fenómenos políticos, implica hablar de, digamos, de una serie de elementos que van desde los espacios, digamos, que macros hasta los espacios micros en las comunidades, en los lugares específicos en los que habitan los seres humanos. Entonces voy a empezar a mirar, digamos, una serie de elementos que resultan fundamentales al momento de hablar de lo que significa un territorio. Entonces, como manifestaba anteriormente, un territorio implica hablar de procesos que son individuales, pero también de procesos que son sociales. Evidentemente el individuo tiene una relación pues directa con lo que sucede a su alrededor y afecta lo que sucede alrededor, al mismo tiempo que lo que está alrededor afecta, permea las formas de sentir y de entender el territorio de los individuos. Por supuesto que también los espacios macros tienen total influencia en lo que sucede a nivel micro, digámoslo de esa manera, y también lo que sucede a nivel micro tiene una repercusión de lo que sucede a nivel macro. Entonces el territorio es un espacio que es vivo, es un espacio que se transforma permanentemente, no es un espacio, digamos, estático, sino que es un espacio que está en permanente transformación, es un espacio que es dinámico, permanentemente dinámico. Hablar de territorio también implica hablar de red. O sea, los seres humanos no somos seres aislados, estamos relacionándonos, estamos generando, digamos, también alianzas con quienes están a nuestro alrededor, con las personas, con los espacios institucionales. Entonces, hablar de territorio implica permanentemente hablar de redes, hablar de relaciones, hablar de movilidad. Y digamos que esta circunstancia está, digamos que mucho más presente en estos momentos con los fenómenos de globalización, donde no podemos decir que hay un territorio que está aislado de lo que suceda alrededor, sino que los fenómenos culturales digamos, de los territorios pues permanentemente se van transformando y tienen todo que ver con lo que suceda en otras latitudes. O sea, digamos que a partir de la globalización las culturas se van transformando, las culturas se van, digamos que también enriqueciendo en algunas cosas y en otras cosas también van perdiendo también su autonomía y su esencia, pero por supuesto que en estos momentos hablar de territorio sin hablar de globalización, pues digamos que no podría ser. O sea, si hablamos de territorio, tenemos necesariamente que tener en cuenta lo que sucede en los otros escenarios. Y esto también se encuentra, digamos que muy relacionado con los espacios digitales. O sea, las relaciones no son solamente físicas y presenciales, sino también se mueven desde el campo de las redes, ¿no? O sea, de las redes me refiero digamos que a nivel digital. Entonces, uno de los autores que se trabajaron para el desarrollo de este material hablaba de la desterritorialización, o sea, hablar digamos, de un espacio en las relaciones en las redes implica también hablar de un territorio, pero eso no es un territorio, digamos, como el que habitualmente podemos considerar. También, si estamos hablando de, de territorialización o de territorialidad, también tenemos que pensar en las fronteras que son, digamos que son unas fronteras que no son como definidas, como rígidas, sino que las fronteras están, digamos que en cuanto a lo cultural, también transformándose. O sea, no podemos hablar de conceptos de frontera de una forma también como muy estática, digámoslo así. Bueno, digamos que también como unido a lo anterior, hablamos de unas culturas que son híbridas, ¿no? O sea, de unas culturas que están permanentemente
como hemos dicho en este video, que son transformadas y son permeadas por otras culturas, y también es decir, las culturas están permanentemente en relaciones, las culturas están permanentemente en cambio, y, y digamos que digamos, dentro de estos fenómenos, pues no podemos también alejarnos de los fenómenos económicos, de las clases sociales, de las dificultades, de la pobreza, de la exclusión, de la marginalidad, porque también digamos que esos implican formas particulares y específicas de vivir los territorios, o sea, cómo vive el territorio, por ejemplo, un migrante, ¿no? Y ahora, digamos, en el caso de colombiano, con esta situación, bueno, no solamente colombianos, sino digamos de todos los vecinos de Venezuela, y de todo el mundo en general, porque realmente eso ha tenido que ver con todos los espacios del mundo, pero sobre todo para quienes están más cerca. Entonces, cómo se vive el territorio desde los migrantes, cómo viven los territorios alejados de su espacio, pero además intentando relacionarse con unas culturas que también tienen sus diferencias en situaciones de pobreza, de exclusión, de marginalidad, de una serie de dificultades que por supuesto que determinan la forma como ellos entienden y viven su espacio. Hablar de territorio implica hablar no solamente de un espacio, sino de un tiempo. O sea, el término, hablar de todo el tiempo que hablemos de territorio, tenemos que hablar de espacios, pero tenemos que hablar también de unos momentos históricos que determinan lo que sucede en los territorios. Asimismo, el hablar de territorio implica hablar de derechos humanos, implica hablar de garantías, implica hablar de edades. No viven lo mismo los territorios, ni los migrantes, como hablábamos antes, ni de igual manera los viven, podemos decirlo, los hombres y las mujeres, o los niños, por ejemplo, porque ciertamente pueden existir las particularidades en la forma como esos grupos poblacionales entienden su territorio, viven el territorio, generan relaciones en el territorio, establecen redes en el territorio. O sea, entonces, por supuesto que esta es una mirada que es amplia, que es como hemos dicho aquí, permanentemente compleja, pero también implica hablar de fecundidad, de mortalidad, o sea, implica hablar de todo, mejor dicho, implica hablar de todas las circunstancias presentes en las relaciones de los individuos en el momento del nacimiento, y todas las circunstancias que se presentan en su vida hasta digamos que esta vida termina. Bueno, también digamos, en términos de las circunstancias del territorio, que como hemos dicho aquí, tiene que ver con lo político, con lo económico, entonces tendríamos necesariamente también que mirar con los fenómenos de conflicto, de guerra, de las dificultades que existen en los territorios. Entonces todas estas situaciones determinan lo que sucede en el territorio, y estas situaciones también son vividas, como hemos hablado aquí, de maneras distintas por los diferentes grupos poblacionales. No es lo mismo, por ejemplo, hablar en Colombia, por ejemplo, de la forma como se entendió el territorio por un campesino, por una persona que estuvo o que está en la guerrilla, o por una persona que está en las fuerzas militares, o por un paramilitar, o sea, hay dificultades, o sea, hay, digamos, dificultades inherentes a la forma como estas personas viven el territorio. Entonces, no podríamos de ninguna manera desconocer en este análisis del territorio estas circunstancias específicas. De tal manera que el capitalismo, por ponerlo digamos a nivel económico, y las situaciones de desigualdad pues generan características específicas y particulares, como hemos dicho, de vivir el territorio. Ahora bien, digamos que a partir de los autores que se trabajaron, pues se mencionan como las diferencias de entender el territorio. Bueno, entonces hablar, digamos, que de territorialización, digamos, desde los autores que trabajamos, también implica hablar de desterritorialización. Entonces, el territorio está vinculado siempre con el poder y con el control de los procesos sociales que se presentan en el espacio. La desterritorialización
nunca puede, digamos, disociarse de la reterritorialización y puede, digamos, tener un sentido que puede ser, digamos, que negativo y también positivo. En cuanto a la fragilidad social, la pérdida, digamos, de control territorial y, digamos, que también las situaciones de precarización social. Em, Sin embargo, digamos que hablar de desterritorialización también significa hablar de todos los procesos de relaciones sociales que se presentan en la construcción y en la reconstrucción territorial, en la construcción de nuevos territorios, de nuevas formas de vivir el territorio. Hablar de territorio implica también hablar de las, digamos, de las formas como las personas eh, construyen, digamos que van desarrollando como procesos que les van permitiendo asumir las circunstancias que se encuentran y que viven en los territorios. Hacen también, digamos, los autores mucho énfasis en las, sobre todo en las circunstancias en particulares económicas, sociales, de entender el territorio y la forma de entender lo local y lo macro, o sea, también de las circunstancias que se presentan en uno y en otros espacios. Y también, como lo hemos dicho ya aquí, hablar del ciberespacio, de las formas de entender, por ejemplo, el fenómeno del trabajo, del teletrabajo, cómo digamos que la relación, por ejemplo, ahora en términos en tiempos de la pandemia, cambia cuando las personas tienen que fortalecer su conectividad, sus relaciones, digamos, a partir digamos, de sus espacios laborales y personales. Usando la tecnología. Entonces, nada de esto es ajeno a una lectura de lo que sucede en el territorio. Y por supuesto que existen diferentes lecturas de la concepción del territorio. Se hace también mucho, digamos que un análisis de lo referido por Foucault en cuanto al territorio, a las relaciones de poder, pero dice uno de los autores consultados que Foucault asume las relaciones de poder desde la perspectiva, digamos, como muy tradicional. Pues también creo que tiene mucho que ver con la época en que Foucault hizo sus estudios y la forma como, por ejemplo, él ubicaba el poder también desde una perspectiva muy institucional, desde los hospitales, desde las cárceles, desde las escuelas. O sea, estos espacios también construyen los territorios y en esos espacios se mueve permanentemente en este espacio y en todos los espacios relaciones de poder. Entonces, estos territorios, digamos que son asumidos desde una perspectiva transversal por el poder, pues tienen unas formas particulares de verse y entenderse por parte de quienes habitan esos territorios. Sin embargo, digamos que el autor también pues critica un poco la lectura que hace Foucault y digamos que según lo que yo comprendo él lleva ese espacio digamos de la lectura del territorio más bien a nivel digamos más como exterior, digámoslo así, más allá del espacio, digamos, como la lectura en cada escenario al interior, sino cómo estos escenarios se relacionan hacia afuera, ¿no? Cómo tienen también una influencia con las cosas que pasan en sus entornos más generales, en sus contextos más generales. Entonces, esta lectura tal vez no es desarrollada suficientemente por Foucault. Y sí considera el autor que es una lectura que tiene es mucho más pertinente para las situaciones, digamos, actuales, ¿no? Una lectura mucho más centrada en lo que sucede actualmente. Entonces, dice el autor que no es posible separar espacio y tiempo porque el movimiento está, digamos, involucrado siempre en las relaciones humanas. Hay una permanente interacción entre el espacio y el tiempo, porque el tiempo implica historia implica fenómenos políticos, fenómenos económicos, fenómenos sociales. Entonces el concepto de espacio y el concepto de tiempo y el concepto de territorio, el concepto de reterritorialización, son, digamos que conceptos claves para estos autores y son conceptos siempre, como hemos manifestado, que se están transformando, que están cambiando. El concepto de red es muy importante, el concepto
de fragilidad social, el concepto de migración, el concepto de relación, el concepto de género, el concepto de pobreza, el concepto de guerra o de paz, como hemos dicho, pues todas esas situaciones tienen mucho que ver con el territorio. De tal manera que también, bueno, no podemos terminar este video sin hablar de Luz y de Guattari, que digamos que tienen una mirada tal vez mucho más desde la construcción, desde la cultura, desde las representaciones, desde las construcciones particulares del territorio. Creo que es una mirada más enfocada hacia ese punto, ¿no? Hacia la construcción y la reconstrucción que las personas pueden hacer de su territorio. Entonces, finalmente podemos hacer énfasis en que la lectura de territorio, digamos que implica una mirada como más introvertida, más delimitada, y el término de red es una mirada más extrovertida, más hacia afuera, más hacia la ruptura de los límites, más hacia el desarraigo, pero no son lecturas desde una dicotomía, sino que son, digamos, digamos como hablar de territorio implica hablar de movimiento y de relación. Entonces no hay como conceptos que son rígidos o que son aislados, sino que permanentemente, digamos que todos esos elementos están en permanente movimiento. Muchísimas gracias, buena noche.